Al finalizar este capítulo, el lector debería ser capaz de 1. Enumerar las funciones generales de la piel. 2. Describir la estructura de las capas de la piel. 3. Distinguir entre los esqueletos axial y apendicular y nombrar las partes principales de cada uno. 4. Identificar los tipos de músculos que componen el sistema muscular. 5. Describir la estructura general de una neurona. 6. Explicar la estructura y función de los ojos y los oídos. 7. Definir el término hormona y nombre algunas de las funciones de la anterior glándula pituitaria. 8. Enumerar y describir las ubicaciones de las principales glándulas endocrinas, así como las hormonas que secretan. 9. Nombrar las estructuras que componen el sistema cardiovascular. 10. Describir la función del sistema linfático. 11. Explicar la función del sistema urinario. 12. Identificar las funciones generales del sistema respiratorio. 13. Describir las funciones generales del sistema digestivo. Glosario acetilcolina, H, sustancia que estimula las terminaciones nerviosas. Agranulocitos, un tipo de glóbulo blanco que incluye monocitos y linfocitos. Se caracterizan por la ausencia de gránulos en su citoplasma, líquido celular. Alveolares, alvéolos. Los sacos de aire en forma de racimo ubicados al final de cada alveolar conducto en los pulmones. Anatomía, el estudio de la estructura del cuerpo. Artritis, enfermedad degenerativa de las articulaciones. Osículos auditivos. 3 huesos pequeños, el martillo, el yunque y el estribo, que transmiten las vibraciones del sonido desde el tímpano hasta la ventana oval del oído. Trompa auditiva. La trompa de Eustaquio. La estructura que une la faringe con el oído medio. Cápsula glomerular de Bowman. Un saco que recolecta fluidos de la sangre en el glomérulo del riñón y los procesa para formar orina. Este proceso es llamado ultrafiltración. Bolsa cápsula que rodea una articulación. Córnea, la porción auditiva del oído interno, formado por tubos cónicos enrollados. Córnea, la parte frontal transparente del ojo que cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. Ayuda al ojo a enfocar y se conoce como la ventana del ojo. Cuerpo calloso. Una estructura en la fisura longitudinal del cerebro que conecta los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Dermis, la capa interna de la piel, que es más gruesa que la epidermis. Diafragma, una capa de músculo que se extiende por la parte inferior de la caja torácica. Es importante en el proceso de la respiración. Tímpano, la membrana timpánica. Una estructura que transmite el sonido del aire a los huesecillos dentro del oído medio. Separa el oído externo del oído medio. Meato acústico externo. Un tubo en forma de S en cada oído que conduce hacia adentro a través del hueso temporal. Glomérulo, un nudo de capilares rodeado por la cápsula glomerular de Bowman que recibe sangre de la circulación renal. Cada glomérulo y la cápsula que lo rodea forman un corpúsculo renal. Glucagón, una hormona importante involucrada en el metabolismo de los carbohidratos. Es antagonista a la insulina. Granulocitos, un tipo de glóbulo blanco que incluye neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estas células tienen gránulos en su citoplasma. Hormonas, sustancias químicas naturales secretadas al torrente sanguíneo por las glándulas endocrinas. Regulan y controlan la actividad de órganos y tejidos. Insulina, una hormona que afecta ampliamente el metabolismo y muchos otros sistemas del cuerpo. Se secreta cuando aumenta el nivel de glucosa en sangre. Queratinocitos, células de la piel que producen sustancias similares a las hormonas, que estimulan el desarrollo de los linfocitos T y defienden contra infecciones. Laberinto, un sistema de conductos de líquido en el oído interno, incluidos los canales semicirculares y la cóclea. Aparato lagrimal, el sistema fisiológico de los ojos que controla la producción y el drenaje de lágrimas. Lácteo, capilares en el sistema digestivo que transportan las grasas a la circulación venosa. Lóbulos, las unidades funcionales básicas del hígado, rodeadas de células hepáticas, hepatocitos. Mediastino, el compartimiento central de la cavidad torácica dentro del tórax. Melanina, un pigmento oscuro que proporciona color a la piel y absorbe la radiación ultravioleta de la luz solar. Neurohormona, sustancia que ayuda en la estimulación de las funciones corporales, también conocido como neurotransmisor. Neurohipófisis, lóbulo posterior de la hipófisis. Neurona, célula básica del sistema nervioso. Transporta los impulsos nerviosos. Órganos olfativos, las estructuras que controlan el sentido del olfato, incluyendo la nariz, los receptores olfativos, el bulbo olfatorio y otras estructuras internas. Osteoporosis, enfermedad que causa reducción de la masa ósea. Ventana oval, una abertura cubierta por una membrana que va desde el oído medio hasta el vestíbulo del oído interno. Fagocitar, engullir partículas sólidas dentro de una membrana celular para formar una vacuola alimentaria interna, compartimento unido a la membrana. Fisiología, el estudio de las funciones normales del organismo. Corpúsculo renal, unidad de filtración en el riñón que consiste en un nudo de capilares, el glomérulo, rodeado por la cápsula glomerular de Bowman. Túbulo renal, la porción de la nefrona en el riñón que contiene el líquido tubular filtrado a través del glomérulo. Glándula sebácea, glándulas de la piel que secretan una sustancia aceitosa llamada sebo. Canales semicirculares, 3 tubos interconectados dentro del oído interno que están llenos de un líquido llamado endolinfa. Forman parte del laberinto del oído. Epitelio escamoso estratificado, el tejido de la piel que forma la epidermis, la capa externa de la piel. Capa subcutánea, una capa de tejido conectivo suelto debajo de la dermis que une la piel a los órganos subyacentes. Se compone predominantemente de tejido adiposo. Papilas gustativas, pequeñas estructuras en las superficies superiores de la lengua, el paladar blando y la epiglotis. Controlan el sentido del gusto. Vena cava, el nombre colectivo de la vena cava superior e inferior, que son las venas que devuelven la sangre desoxigenada del cuerpo a la aurícula derecha del corazón. Anatomía. Anatomía es la rama de la ciencia que se ocupa de la estructura de las partes del cuerpo, sus formas y su organización. La fisiología se ocupa de las funciones de las partes del cuerpo, cómo funcionan y qué logran. Puede ser difícil comprender las diferencias entre anatomía y fisiología porque las estructuras de las partes del cuerpo están estrechamente relacionadas con sus funciones. Cada parte del cuerpo humano funciona dependiendo de cómo está formada y depende de las subpartes que componen su estructura. Se requiere que los técnicos de farmacia comprendan las funciones y estructuras normales del cuerpo para comprender los efectos de diferentes medicamentos en condiciones anormales. Este capítulo ofrece una breve descripción de la anatomía y la fisiología.
Sistema tegumentario. La piel y las diversas estructuras accesorias asociadas con ella es el órgano más grande del cuerpo por área de superficie. Estas estructuras incluyen el cabello, las uñas, los receptores sensoriales y las glándulas. Juntos forman el sistema tegumentario. La piel forma una barrera entre el interior del cuerpo y el ambiente exterior. Es de vital importancia para el funcionamiento de todos los demás órganos. La piel, también llamada membrana cutánea, incluye dos capas distintas. La piel ayuda a regular la temperatura corporal, reduce la pérdida de agua de los tejidos más profundos, alberga receptores sensoriales, sintetiza ciertos productos bioquímicos y excreta pequeñas cantidades de desechos. Las células de la piel también ayudan a producir vitamina B, que es vital para el desarrollo normal de huesos y dientes. Ciertas células de la piel llamadas queratinocitos ayudan al sistema inmunitario al producir sustancias similares a las hormonas que estimulan el desarrollo de ciertos glóbulos blancos, linfocitos T. Estas células defienden contra la infección causada por bacterias y virus. Células especializadas en la epidermis llamadas melanocitos producen melanina, un pigmento oscuro que proporciona color a la piel y que también absorbe la radiación ultravioleta de la luz solar. La piel incluye dos capas distintas. La capa externa, llamada epidermis, está compuesta de epitelio escamoso estratificado. La capa interna, o dermis, es más gruesa que la epidermis. Incluye tejido conectivo que consta de sangre, fibras colágenas y elásticas, tejido nervioso, músculo liso, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Debajo de la dermis hay tejido conectivo laxo, predominantemente tejido adiposo, que une la piel a los órganos subyacentes formando la capa subcutánea. Sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético en realidad consta de dos sistemas diferentes que trabajan en estrecha colaboración para la estructura y el movimiento del cuerpo. El sistema musculoesquelético incluye una colección de tejido conjuntivo, músculos, huesos y articulaciones. El sistema muscular consta de tres tipos de músculos. El músculo esquelético, que se une a los huesos y las articulaciones mediante tejido conectivo, tendones y ligamentos, el músculo liso y el miocardio. Los músculos requieren impulsos eléctricos de los nervios motores para su estimulación. Cuando los músculos están excitados, provocan contracción y relajación. Los músculos esqueléticos también tienen otras funciones. Producen movimiento, mantienen la postura corporal y estabilizan las articulaciones. También producen calor y mantienen la temperatura corporal. El sistema esquelético consta de huesos y las articulaciones donde se unen los huesos. El hueso consiste en una variedad de tejidos vivos muy activos: tejido óseo, cartílago, tejido conectivo denso, sangre y tejido nervioso. Los huesos, los órganos del sistema esquelético, también son multifuncionales y proporcionan puntos de unión para los músculos. Protegen y sostienen los tejidos blandos, albergan células que producen sangre, almacenan sales inorgánicas y forman conductos para los vasos sanguíneos y los nervios. Los 206 huesos del sistema esquelético difieren en tamaño y forma, pero son similares en estructura, desarrollo y función. Los huesos se clasifican según su diet: largos, cortos, planos, irregulares o redondos. El esqueleto se divide en dos porciones principales: un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Las articulaciones permiten que el cuerpo sea móvil y flexible. Los sitios de articulación están cubiertos de cartílago. La cápsula o bursa que rodea las articulaciones está revestida con una membrana conectiva, llamada membrana sinovial, con líquido en su interior. Las enfermedades de las articulaciones se llaman artritis. Cuando se reduce la masa ósea, esta condición se llama osteoporosis. Sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por el encéfalo, la médula espinal y los nervios. El sistema nervioso se divide en dos secciones: el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central está ubicado en la cavidad dorsal, el cerebro está encerrado en el cráneo y la médula espinal está dentro de la cavidad espinal. El SNP está fuera del SNC y conecta el SNC con el resto del cuerpo. El sistema nervioso controla las funciones sensoriales, las funciones integradoras y las funciones motoras. El encéfalo se subdivide en cerebro, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo. El cerebro consta de dos hemisferios cerebrales, conectados por el cuerpo calloso. El cerebro es la porción más grande del cerebro. El diencéfalo contiene el tálamo, que transmite los impulsos sensoriales entrantes, y el hipotálamo, que mantiene la homeostasis. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el centro principal del control autónomo de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y las actividades digestivas. El cerebelo consta de dos hemisferios que coordinan los movimientos de los músculos esqueléticos y mantienen el equilibrio. El sistema nervioso periférico, SNP, consta de nervios craneales y espinales. Los nervios se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia todas las partes del cuerpo. El SNP se subdivide en los sistemas nerviosos somático y autónomo. 12 pares de nervios craneales conectan el encéfalo con diversas estructuras de la cabeza, el cuello y el tronco. 31 pares de nervios espinales se originan en la médula espinal. El sistema nervioso autónomo, SMA, funciona sin ningún esfuerzo consciente y regula las actividades viscerales que mantienen la homeostasis. El ANS se subdivide en los sistemas nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático responde al estrés y situaciones de emergencia. El sistema nervioso parasimpático es más activo en condiciones ordinarias. La neurona es la célula básica del sistema nervioso, transportando los impulsos nerviosos de una parte del cuerpo a otra. Consta de tres partes: dendritas, cuerpo celular y axones. Las dendritas son los receptores que llevan información al cuerpo de la célula nerviosa, y los axones llevan la información nerviosa fuera del cuerpo de la célula nerviosa. En la unión de las neuronas, la continuación de los mensajes la realizan neurotransmisores como la acetilcolina H, que estimula las terminaciones nerviosas, y la colinesterasa, que inhibe la H. Hay algunos otros neurotransmisores o neurohormonas, incluidas las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y dopamina, la serotonina y las endorfinas. El sistema nervioso es capaz de hacer frente a diferentes tipos de factores estresantes en diferentes momentos de la vida, lo cual forma parte de la vida normal o la salud mental. Los factores estresantes diarios pueden hacer que las actividades normales del cerebro se vuelvan anormales, lo que resulta en un trastorno mental. Los nervios sensoriales recopilan información corporal e información ambiental y la llevan al SNC. El cerebro reúne esta información en un plan de acción o movimiento, que luego es llevado a cabo por los nervios motores. Los músculos y las glándulas del cuerpo responden a la información del SNC que les traen los nervios motores.
Sentidos especiales, ojos y oídos. Los sentidos especiales son aquellos cuyos receptores sensoriales se encuentran dentro de órganos sensoriales grandes y complejos en la cabeza. Estos sentidos y sus respectivos órganos incluyen el olfato, órganos olfativos, el gusto, papilas gustativas, los oídos, oído y equilibrio, y los ojos, vista. Este capítulo se centrará en los ojos y los oídos. Ojos. Los ojos contienen receptores visuales y brindan visión con la ayuda de órganos accesorios. Estos órganos accesorios incluyen los párpados y el aparato lagrimal, que protegen los ojos, y un conjunto de músculos extrínsecos que mueven los ojos. El ojo es una estructura esférica hueca de unos 2,5 centímetros de diámetro. La pared del ojo tiene tres capas distintas. Estos incluyen una capa externa, esclerótica, una capa intermedia, coroides, y una capa interna, retina. La parte anterior de la capa externa sobresale hacia adelante a medida que la córnea transparente, la ventana del ojo, ayuda a enfocar los rayos de luz que ingresan. Los espacios dentro del ojo están llenos de fluidos y estructuras internas que ayudan a mantener la forma del ojo. Orejas. Los oídos son los órganos de la audición. Tienen partes externas, medias e internas. Los oídos también funcionan en el sentido del equilibrio. El oído externo, consta de tres partes. La porción exterior se llama aurícula. La segunda porción es un tubo en forma de S llamado meato acústico externo. Conduce hacia adentro a través del hueso temporal. La aurícula del oído ayuda a recoger las ondas sonoras que viajan por el aire y las dirige hacia el tímpano, membrana timpánica. El oído medio es un espacio lleno de aire que contiene tres huesos pequeños llamados huesecillos auditivos: el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesos transmiten las vibraciones del sonido desde el tímpano hasta la ventana oval, que conduce al oído interno. La trompa auditiva, trompa de Eustaquio, conecta el oído medio con la garganta, faringe. Este tubo conduce el aire entre el oído medio y el exterior del cuerpo a través de la garganta y la boca. También ayuda a mantener la misma presión de aire en ambos lados del tímpano, lo cual es necesario para una capacidad auditiva normal. El oído interno es un sistema complejo de cámaras llenas de líquido conectadas y un tubo llamado laberinto. Las partes del laberinto incluyen tres canales semicirculares, que brindan una sensación de equilibrio, y una cóclea, que funciona en la audición. Sistema endocrino. El sistema endocrino consta de grupos de células especializadas, glándulas, hormonas y tejidos diana. Las glándulas y los grupos de células secretan hormonas y transmisores químicos en respuesta a la estimulación del sistema nervioso y otros sitios. Junto con el sistema nervioso, el sistema endocrino regula e integra las actividades metabólicas del cuerpo y mantiene la homeostasis interna. Cada tejido diana tiene receptores para hormonas específicas. Las hormonas se conectan con los receptores y el complejo hormona-receptor resultante desencadena la respuesta de la célula diana. El sistema endocrino está compuesto por glándulas endocrinas, que se distribuyen por todo el cuerpo. Las glándulas endocrinas secretan hormonas, o mensajeros químicos, directamente al torrente sanguíneo. Los principales órganos del sistema endocrino son el hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. La mayor parte de la actividad glandular está controlada por la glándula pituitaria, que a veces se denomina glándula maestra. La hipófisis en sí está controlada por el hipotálamo. El cuerpo es conservador y segrega hormonas solo cuando es necesario. Por ejemplo, la insulina se secreta cuando aumenta el nivel de glucosa en sangre. Otra hormona, el glucagón, funciona de manera antagónica a la insulina y se libera cuando el nivel de glucosa en la sangre cae por debajo de lo normal. Las hormonas son sustancias químicas potentes. Por lo tanto, sus niveles circulantes deben controlarse cuidadosamente. Cuando el nivel de una hormona es adecuado, se detiene su liberación adicional. Este tipo de control se denomina mecanismo de retroalimentación negativa. La hiperactividad o hipoactividad de una glándula es la causa más común de enfermedades endocrinas. Si una glándula secreta una cantidad excesiva de su hormona, es hiperactiva. Cuando una glándula no puede secretar su hormona o secreta una cantidad inadecuada, es hipoactiva. Regulación hormonal. El hipotálamo es el principal centro de integración de los sistemas nervioso autónomo y endocrino. El hipotálamo ayuda a controlar algunas glándulas endocrinas por vías neurales y hormonales. Las vías neurales conectan el hipotálamo con la glándula pituitaria posterior. La estimulación neural de la hipófisis posterior provoca la secreción de dos hormonas efectoras: la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, y la oxitocina. El hipotálamo también ejerce control hormonal en la hipófisis anterior, liberando e inhibiendo hormonas y factores que llegan por un sistema portal. Las hormonas hipotalámicas estimulan las glándulas pituitarias para sintetizar y liberar hormonas trópicas. Estas hormonas incluyen la corticotropina, también llamada hormona adrenocorticotrópica, la hormona estimulante de la tiroides y las gonadotropinas, como la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. La secreción de hormonas trópicas estimula la corteza suprarrenal, la glándula tiroides y las gónadas. Las hormonas hipotalámicas también estimulan a la hipófisis para que libere o inhiba la liberación de hormonas efectoras, como la hormona del crecimiento y la prolactina. Hormonas. Las hormonas son sustancias químicas naturales secretadas en el torrente sanguíneo por las glándulas endocrinas que regulan y controlan la actividad de un órgano o tejido en otra parte del cuerpo. En el cuadro 6.2 se proporciona una lista de las principales hormonas y glándulas endocrinas. Las hormonas de las diversas glándulas endocrinas trabajan juntas para regular los procesos vitales del cuerpo, tales como 1. Secreciones en el tracto digestivo. 2. Producción de energía. 3. Composición y volumen del líquido extracelular. 4. Adaptación e inmunidad. 5. Crecimiento y desarrollo. 6. Reproducción y lactancia. La inactivación de las hormonas ocurre enzimáticamente en la sangre, el hígado, los riñones o los tejidos diana. Las hormonas se secretan principalmente a través de la orina y, en menor medida, a través de la bilis. En medicina, las hormonas generalmente se usan de tres maneras. 1. Como terapia de reemplazo. 2. Para efectos farmacológicos más allá del reemplazo. Y 3. Para pruebas de diagnóstico del sistema endocrino. Glándula pituitaria. La glándula pituitaria está bajo el control del hipotálamo en el cerebro. La glándula pituitaria es pequeña y está situada en la base del cerebro. También se le llama la glándula maestra. Secreta hormonas directamente en el torrente sanguíneo para controlar y regular las otras glándulas endocrinas. La glándula pituitaria consta de dos lóbulos, un lóbulo anterior, adenohipófisis, y un lóbulo posterior, neurohipófisis, que están bajo la influencia de las hormonas hipotalámicas. Estas hormonas controlan la secreción de hormonas trópicas específicas que regulan las secreciones de las glándulas endocrinas periféricas y se dirigen a los tejidos.
Glándula pituitaria anterior. El lóbulo anterior de la glándula pituitaria es particularmente importante para mantener la vida. La glándula pituitaria anterior secreta al menos 6 hormonas. Hormona del crecimiento, somatotropina, GH, hormona adrenocorticotrópica, AC, hormona estimulante de la tiroides, TSH, hormona estimulante del folículo, FSH, hormona luteinizante, LH, y prolactina, PRL. Hormona adrenocorticotrópica. La AC es otra hormona de la glándula pituitaria anterior que estimula el crecimiento de la corteza de la glándula suprarrenal y la secreción de corticosteroides. En condiciones normales, se produce un ritmo diurno en la secreción de AC, con un aumento que comienza después de las primeras horas de sueño y alcanza un pico en el momento en que la persona se despierta. Hormona estimulante de la tiroides. La TSH es una sustancia secretada por el lóbulo anterior de la glándula pituitaria que controla la liberación de la hormona tiroidea y es necesaria para el crecimiento y funcionamiento de la glándula tiroides. La TSH estimula la glándula tiroides para aumentar la absorción de yodo y aumentar la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Se prescribe para hipotiroidismo y pruebas diagnósticas. Glándula pituitaria posterior. El lóbulo posterior de la glándula pituitaria, o neurohipófisis, es el punto de liberación de la hormona antidiurética, vasopresina, y la oxitocina. La neurohipófisis libera cuando es estimulada por el hipotálamo. La hormona actúa sobre los túbulos colectores y distales de los riñones. Debido a esta acción, los riñones serán más permeables al agua y reducirán el volumen de orina. La neurohipófisis libera oxitocina bajo la estimulación adecuada del hipotálamo. La oxitocina produce poderosas contracciones del útero embarazado y hace que la leche fluya de los senos lactantes. La hipofunción de la hipófisis posterior produce diabetes insípida. Glándula tiroides. La glándula tiroides se ubica en la parte anterior del cuello y es la más grande de las glándulas endocrinas. La glándula tiroides secreta 3 hormonas esenciales para la correcta regulación del metabolismo. La glándula tiroides, a través de su hormona, la tiroxina, gobierna el consumo de oxígeno celular y, por lo tanto, la producción de energía y calor. La glándula tiroides secreta tiroxina, T4, triiodotironina, T3 y calcitonina. El yodo es esencial para la síntesis de la hormona tiroidea. Se requiere alrededor de 1 mg de yodo por semana, la mayor parte del cual se ingiere en los alimentos, el agua y la sal de mesa llorada. T3 y T4 están controlados por TSH de la glándula pituitaria anterior. La secreción tiroidea se mantiene mediante la secreción de TSH. Los niveles séricos reducidos de T3 y T4 estimulan la liberación de la hormona liberadora de tirotropina, TRH, del hipotálamo, que estimula a la hipófisis para que secrete TSH. Luego, la TSH estimula la glándula tiroides para que libere tiroxina y tiroglobulina. La hormona calcitonina tiene un papel muy importante en el metabolismo del calcio. Normalmente, la calcitonina disminuye el nivel de calcio en sangre. Por lo tanto, esta hormona se usa para tratar la hipercalcemia, la osteoporosis y la enfermedad de Paget. La glándula tiroides sintetiza, almacena y secreta hormonas que son importantes para el crecimiento, el desarrollo y la tasa metabólica. Glándulas paratiroides. 4 glándulas diminutas, llamadas glándulas paratiroides, se encuentran a lo largo de la superficie posterior de la glándula tiroides. Las glándulas paratiroides secretan la hormona paratiroidea, PTH, paratormona. El estímulo para la liberación de PTH es un nivel plasmático bajo de acción. La PTH tiene 3 órganos diana: los huesos, el tracto digestivo, intestinos y los riñones. El efecto general de la PTH es aumentar los niveles de calcio en plasma. La atrofia o lesión espontánea, como la extirpación de las glándulas paratiroides, va seguida de una disminución de la concentración sérica de calcio y un aumento de la concentración sérica de fósforo. La función biológica de la calcitonina es prevenir la hipercalcemia excesiva por la actividad de la PTH. Cuando los niveles de calcio en plasma están elevados, la tirocalcitonina se libera en cantidades mayores. Por lo tanto, tiende a oponerse a la PTH pero en diferentes objetivos celulares. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están ubicadas en la parte superior de cada riñón. Constan de 2 partes, la corteza exterior y la médula interior. La corteza suprarrenal sintetiza 3 clases importantes de hormonas: glucocorticoides, cortisol, mineralocorticoides, principalmente aldosterona, y andrógenos. La corteza de la glándula suprarrenal es una de las estructuras endocrinas más vitales para la función metabólica normal. La médula secreta 2 hormonas, epinefrina y norepinefrina. Páncreas. El páncreas es uno de los órganos accesorios del aparato digestivo, situado debajo del estómago. Produce enzimas digestivas que se depositan en el intestino delgado. A lo largo del páncreas, hay islotes de células especializadas, islotes de Langerhans. Las células A producen glucagón para elevar los niveles de glucosa en sangre y las células liberan insulina, lo que reduce los niveles de glucosa en sangre. Cuando los niveles séricos de glucosa en sangre disminuyen, el glucagón facilita la descomposición del glucógeno en el hígado a glucosa. La conversión de glucógeno en glucosa da como resultado un aumento de la glucosa en sangre. La liberación de glucagón estimula la secreción de insulina, que luego inhibe la liberación de glucagón. La enfermedad más importante que afecta al páncreas endocrino es la diabetes mellitus, un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono que implica deficiencia de insulina, resistencia a la insulina o ambas. La diabetes, si no se trata o no se controla, conduce a la hiperglucemia. La hiperglucemia severa y la cetoacidosis pueden producir coma diabético o inconsciencia, lo que requiere dosis mucho más altas de insulina. Hormonas gonadales. Los tejidos gonadales producen 3 clases principales de hormonas esteroides: estrogénicas, progestacionales y androgénicas. El ovario es el sitio principal para la síntesis y secreción de las hormonas estrógeno y progestina en las mujeres. El ciclo menstrual está regulado por la producción de hormona hipotalámica liberadora de gonadotropina, GnRH, que estimula la liberación de FSH y LH de la glándula pituitaria anterior. En hombres y mujeres posmenopáusicas, la principal fuente de estrógeno es el tejido adiposo, en el que el nivel de estrógenos está regulado en parte por la disponibilidad de precursores androgénicos de la corteza suprarrenal. La hormona androgénica más importante producida por los testículos en los hombres es la testosterona, aunque la corteza suprarrenal también produce algunas hormonas androgénicas tanto en hombres como en mujeres. La FSH y la LH también regulan la producción de testosterona por parte de células específicas en los testículos que controlan la espermatogénesis y el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias en los hombres. Hormonas ováricas. El sistema reproductivo de la mujer humana consta de los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los ovarios se conocen como gónadas. Producen óvulos y forman secreciones endocrinas que inician y mantienen las características sexuales secundarias en las mujeres.
Las gonadotropinas de la glándula pituitaria son responsables del desarrollo y mantenimiento de las funciones de las glándulas sexuales. La FSH estimula el desarrollo de los folículos ováricos hasta el punto de la ovulación. LH promueve el crecimiento de las células intersticiales en el folículo y la formación del cuerpo lúteo. Las hormonas estrogénicas naturales son producidas por los ovarios y la placenta. Progesterona. La progesterona es secretada principalmente por las células ováricas en el cuerpo lúteo en el momento de la ovulación durante los años reproductivos femeninos. El cuerpo lúteo secreta progesterona solo durante las últimas 2 semanas del ciclo menstrual. La mayor cantidad se secreta durante la semana posterior a la ovulación. La progesterona es responsable de los cambios en el endometrio uterino durante la segunda mitad del ciclo menstrual, el desarrollo de la placenta materna después de la implantación y el desarrollo de las glándulas mamarias. La progesterona también provoca un aumento de la viscosidad de las secreciones cervicales, lo que impide el movimiento de los espermatozoides. La progesterona en dosis alta suprime la liberación hipofisaria de LH y la liberación hipotalámica de GnRH, lo que impide la ovulación. La progesterona también disminuye la motilidad uterina. Hormona testicular. El hipotálamo, la glándula pituitaria anterior y los testículos secretan hormonas que controlan las funciones reproductivas masculinas. Estas hormonas inician y mantienen la producción de espermatozoides y supervisan el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales secundarias masculinas. El hipotálamo secreta hormona liberadora de gonadotropina, que ingresa a los vasos sanguíneos que conducen a la glándula pituitaria anterior. Como se discutió anteriormente en este capítulo, se liberan LH y FSH. La hormona luteinizante, LH, en los hombres, también llamada hormona estimulante de células intersticiales, promueve el desarrollo de células intersticiales testiculares y, a su vez, secretan hormonas sexuales masculinas. La FSH estimula las células de sostén de los túbulos seminíferos para que respondan a los efectos de la hormona sexual masculina testosterona. Los andrógenos se secretan principalmente en el tejido intersticial de los testículos en el varón y en forma secundaria en las glándulas suprarrenales de ambos sexos. Los andrógenos incluyen testosterona y androsterona. La producción inadecuada de andrógenos en el hombre puede deberse a un mal funcionamiento de la hipófisis. La testosterona estimula el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas, inicia la producción de esperma y mejora la capacidad funcional del pene y los órganos sexuales accesorios. Se utiliza para la terapia de reemplazo en la deficiencia de andrógenos, para el tratamiento del hipogonadismo y la criptorquidia, y para el tratamiento paliativo de ciertos carcinomas de mama metastásicos en mujeres. Su uso está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de sus ingredientes, en mujeres durante el embarazo y la lactancia, en hombres con cáncer de mama o sospecha de cáncer de próstata, y en pacientes con insuficiencia hipofisaria, antecedentes de infarto de miocardio, hipercalcemia, hiperplasia prostática, disfunción hepática y nefrosis, y en lactantes y niños pequeños. Debe usarse con precaución en pacientes de edad avanzada, en pacientes diabéticos, en aquellos que tienen hipertensión, enfermedad arterial coronaria, enfermedad renal, hipercolesterolemia y ginecomastia, y en hombres prepuberales. Las reacciones adversas en los hombres incluyen ginecomastia, frecuencia y duración excesivas de la eyección del pene, oligospermia, hirsutismo, calvicie de patrón masculino, acné, aumento o disminución de la libido, dolor de cabeza, ansiedad y depresión. En las mujeres, las reacciones adversas incluyen amenorrea, irregularidades menstruales, inhibición de la secreción de gonadotropinas y virilización, gravedad de la voz, agrandamiento del clítoris, aumento del crecimiento del vello facial y corporal y calvicie de tipo masculino. Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es un órgano muscular hueco ubicado dentro del mediastino, descansando sobre el diafragma. La pared del corazón tiene 3 capas, el epicardio, el miocardio y el endocardio. El corazón se divide en 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha recibe sangre de las venas cavas. La aurícula derecha está separada del ventrículo derecho por una válvula tricúspide. La aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares. Está separado del ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Las arterias coronarias suministran sangre al miocardio. La sangre regresa a la aurícula derecha a través de las venas cardíacas y el seno coronario. Los vasos sanguíneos incluyen las arterias, los capilares y las venas. El bombeo del corazón fuerza la sangre a través de las arterias, que se conectan a los vasos de menor diámetro. Los tubos más pequeños, los capilares, son los sitios de intercambio de nutrientes, electrolitos, gases y desechos. Los capilares convergen en las vénulas, que a su vez convergen en las venas que devuelven la sangre al corazón, completando el sistema cerrado de circulación sanguínea. El sistema cardiovascular lleva oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo y elimina los desechos. Un sistema cardiovascular funcional es vital para la supervivencia porque, sin circulación, los tejidos carecen de suministro de oxígeno y se acumulan nutrientes y desechos. En tales condiciones, las células pronto comienzan un cambio irreversible que rápidamente conduce a la muerte. Sangre. La sangre consiste en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas suspendidas en un líquido conocido como plasma. Transporta sustancias entre las células del cuerpo y el ambiente externo, ayudando a mantener un ambiente interno estable. La sangre se puede separar en elementos formados y porciones líquidas. Los elementos formados en la sangre consisten principalmente en glóbulos rojos. El plasma líquido incluye agua, gases, hormonas, proteínas plasmáticas, nutrientes, electrolitos y desechos celulares. El volumen de sangre varía con el tamaño corporal, el equilibrio de líquidos y electrolitos y el contenido del tejido adiposo. El proceso de producción de glóbulos rojos se llama eritropoiesis. Este proceso aumenta cuando los niveles de oxígeno en la sangre disminuyen. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que se combina con el oxígeno. Los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo. Los glóbulos blancos son granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, o agranulocitos, que incluyen monocitos y linfocitos. Los neutrófilos y los monocitos fagocitan partículas extrañas, es decir, engullen partículas sólidas dentro de una membrana celular para formar un compartimento interno unido a la membrana conocido como vacuola. Los neutrófilos son los glóbulos blancos más numerosos en la circulación periférica. Los eosinófilos matan a los parásitos y ayudan a controlar la inflamación y las reacciones alérgicas. Los basófilos liberan heparina, que inhibe la coagulación de la sangre, e histamina, que aumenta el flujo de sangre a los tejidos lesionados. Los linfocitos producen anticuerpos que atacan sustancias extrañas específicas. Las plaquetas ayudan a cerrar roturas en los vasos sanguíneos. Se forman a partir de megacariocitos en la médula ósea.
Sistema linfático. El sistema linfático, al igual que el sistema cardiovascular, incluye una red de vasos que transportan fluidos. El sistema linfático se compone de una gran colección de células y sustancias bioquímicas que viajan a través de los vasos linfáticos, así como de los órganos y glándulas que las producen. Los vasos linfáticos transportan el exceso de líquido lejos de los espacios intersticiales en la mayoría de los tejidos y lo devuelven al torrente sanguíneo. Sin el sistema linfático, este líquido se acumularía en los espacios tisulares. Los capilares especiales llamados laqueales son ubicadas en el revestimiento del intestino delgado, donde absorben las grasas digeridas y las transportan a la circulación venosa. El sistema linfático tiene una segunda función importante. Permite a los seres humanos convivir con diferentes tipos de organismos que pueden residir dentro o sobre el cuerpo humano y causar enfermedades infecciosas. Las células y los productos bioquímicos del sistema linfático lanzan ataques generalizados y dirigidos contra partículas extrañas. Como resultado, el cuerpo puede destruir microorganismos y virus infecciosos. La inmunidad contra las enfermedades también protege contra las toxinas y el cáncer. Cuando la respuesta inmunológica del cuerpo no es normal, pueden resultar muchas condiciones. Estos incluyen infecciones persistentes, cánceres, trastornos autoinmunitarios y alergias. El sistema linfático consta de linfa, ganglios linfáticos, vasos linfáticos y los siguientes 4 órganos: las amígdalas, el bazo, el timo y las placas de Peyer, tejido linfoide secundario que generalmente se encuentra en el ileón del intestino delgado. Sistema respiratorio. La función más importante del sistema respiratorio es la inspiración de oxígeno y la expiración de dióxido de carbono. Por lo tanto, el tracto respiratorio debe intercambiar gases y suministrar oxígeno al cuerpo. La mayor parte del oxígeno se une a la hemoglobina para que pueda ser transportado por la sangre. La efectividad del sistema respiratorio afecta la capacidad del cuerpo para funcionar correctamente y estar en homeostasis. El sistema respiratorio consta de las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones, así como los órganos accesorios, como los músculos esqueléticos de la pared torácica y el diafragma. El tracto respiratorio superior contiene la cavidad nasal, los senos paranasales, la boca y la faringe. El tracto respiratorio inferior está formado por la laringe, la tráquea y los pulmones y es esencial para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El extremo inferior de la tráquea se separa en los bronquios derecho e izquierdo. A medida que los bronquios ingresan a los pulmones, se subdividen en bronquios y pequeños bronquiolos. Al final de cada bronquiolo hay un conducto alveolar que termina en un grupo en forma de saco denominado sacos alveolares, alvéolos. Sistema urinario. Las células producen una variedad de desechos que son tóxicos y se acumulan. Los fluidos corporales, como la sangre y la linfa, alejan los desechos de los tejidos que los producen. Otras estructuras eliminan los desechos de la sangre y los transportan fuera del cuerpo. El sistema urinario elimina ciertas sales y desechos nitrogenados y ayuda a mantener las concentraciones normales de agua y electrolitos en los fluidos corporales. También regula el pH y el volumen de los fluidos corporales y ayuda a controlar la producción de glóbulos rojos y la presión arterial. El sistema urinario consta de un par de riñones, que eliminan sustancias de la sangre. Los riñones también forman orina y ayudan a regular ciertos procesos metabólicos. Otras partes del sistema urinario incluyen los uréteres, que son estructuras tubulares que transportan la orina desde los riñones, una vejiga urinaria en forma de saco, que almacena la orina, y una uretra tubular, que transporta la orina al exterior del cuerpo. Nefronas. Un riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas. Cada nefrona consta de un corpúsculo renal y un túbulo renal. El líquido fluye a través de los túbulos renales al salir del cuerpo. La nefrona comienza como un glóbulo de doble pared conocido como cápsula glomerular de Bowman. Un corpúsculo renal está compuesto por un grupo de capilares sanguíneos llamado glomérulo. Los capilares glomerulares filtran líquido, que es el primer paso en la formación de orina. La cápsula glomerular, una expansión en el extremo proximal de un túbulo renal, recibe el líquido filtrado en el glomérulo. El túbulo renal se aleja de la cápsula glomerular y se enrolla en una porción llamada túbulo contorneado proximal. La siguiente sección de este túbulo se denomina rama descendente de Henle, que se dobla en una estructura en forma de O conocida como asa de Henle. Después de esta estructura, el túbulo se convierte en el túbulo contorneado distal, que termina fusionándose con un gran conducto colector recto. Sistema digestivo. El tracto digestivo es un tubo hueco que se extiende desde la boca hasta el ano. El propósito del sistema digestivo es descomponer, digerir, los alimentos en partículas que sean lo suficientemente pequeñas y simples para ser absorbidas. El sistema digestivo ingiere alimentos, los digiere, absorbe los productos finales de la digestión y elimina los desechos. Hay dos formas de digestión: mecánica y química. La digestión mecánica es la descomposición de partículas grandes de alimentos en pedazos más pequeños por medios físicos. Este proceso generalmente se logra al masticar y por las acciones de trituración de los músculos en el tracto digestivo. La digestión química es la alteración química de los alimentos. Por ejemplo, una proteína se transforma químicamente en un aminoácido. Sustancias como las enzimas digestivas, el ácido y la bilis logran la digestión química. El alimento digerido es absorbido por el movimiento a través del revestimiento del tracto digestivo hacia la sangre. Los nutrientes digeridos finalmente llegan a todas las células del cuerpo. La eliminación de los productos de desecho es la última etapa del proceso digestivo. También se elimina algo de agua en las heces. El tracto gastrointestinal, GI, digiere, almacena y absorbe los nutrientes y elimina los desechos. La figura 6.32 es una ilustración del sistema digestivo. El sistema digestivo consta del tracto digestivo, varios órganos, y las glándulas accesorias de la digestión. Contiene el tubo digestivo del cuerpo a través del cual pasan los alimentos desde la boca hasta el esófago, el estómago y los intestinos. Las glándulas accesorias incluyen las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Las glándulas salivales y el páncreas secretan enzimas digestivas, que descomponen las sustancias alimenticias en preparación para la absorción en el torrente sanguíneo. El hígado es uno de los órganos más grandes del sistema digestivo. Las unidades funcionales básicas del hígado son los lobulídeos. Las funciones del hígado son tan numerosas e importantes que los humanos no pueden sobrevivir sin este órgano. Sus principales funciones incluyen la fabricación de proteínas plasmáticas, fagocitosis, comer, de ciertas bacterias y glóbulos rojos viejos y desgastados, almacenamiento de glucógeno, almidón animal y las vitaminas A, D, E y K, inactivación de toxinas, y la producción de sales biliares. Resumen: la anatomía y la fisiología son las ramas de la ciencia que estudian las estructuras y funciones normales del cuerpo.
El cuerpo humano consta de varios sistemas, incluidos los sistemas tegumentario, musculoesquelético, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, urinario y digestivo. Los técnicos de farmacia deben comprender las estructuras y funciones normales de cada sistema del cuerpo. Este conocimiento les ayudará a aprender los efectos de varios medicamentos en el cuerpo para que puedan tratarse o curarse diferentes trastornos y condiciones. Este capítulo es solo una descripción general de los sistemas del cuerpo y sus funciones normales. Puntos destacados. 1. Funciones generales de la piel. A forma una barrera entre el cuerpo interior y el entorno exterior. B. Ayuda a regular la temperatura corporal. C. Reduce la pérdida de agua de los tejidos más profundos. D. Alberga receptores sensoriales. E. Sintetiza ciertos bioquímicos. F. Excreta pequeñas cantidades de desechos. G. Ayuda a producir vitamina B, que es vital para los huesos y dientes normales. Desarrollo. H. Asiste al sistema inmunitario al producir sustancias similares a las hormonas que estimulan el desarrollo de ciertos glóbulos blancos, linfocitos T. 2. Estructura de las capas de la piel. La capa externa, llamada epidermis, está compuesta de epitelio escamoso estratificado. B. La capa interna, o dermis, es más gruesa que la epidermis. Incluye tejido conectivo que consta de sangre, fibras colágenas, fibras elásticas, tejido nervioso, músculo liso, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. C. Debajo de la dermis hay tejido conjuntivo laxo, predominantemente tejido adiposo, que une la piel a los órganos subyacentes formando la capa subcutánea. 3. Esqueletos axiales y apendiculares. A. Esqueleto axial, la cabeza, el cuello, la columna vertebral y el tórax, que consta del cráneo, el oído medio, el hueso hioides, la columna vertebral y la caja torácica. B. Esqueleto apendicular, los hombros, los brazos, las caderas y las piernas, que consta de la cintura pectoral, las extremidades superiores, la cintura pélvica y las extremidades inferiores. 4. Tipos de músculos que componen el sistema muscular. A. Músculo esquelético, que se une a los huesos y las articulaciones mediante tejido conectivo, tendones y ligamentos, produce movimiento, mantiene la postura del cuerpo, estabiliza las articulaciones, produce calor y mantiene la temperatura. B. Músculo liso. C. Miocardio. 5. Estructura general de una neurona. Las neuronas constan de 3 partes: dendritas, un cuerpo celular y axones. B. Las dendritas son los receptores que llevan información al cuerpo de la célula nerviosa, y los axones llevan la información nerviosa fuera del cuerpo de la célula nerviosa. Estructura y función de los ojos y oídos. A. Los ojos contienen receptores visuales que permiten la vista. B. Los órganos de los ojos incluyen aparato lagrimal, músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. C. Las capas del ojo incluyen esclerótica, coroides, retina. D. Los oídos son los órganos de la audición y ayudan a mantener el equilibrio. E. La oreja consta de la parte exterior, llamada aurícula, el oído medio, que contiene el martillo, el yunque y el estribo, y el oído interno, que consta de los canales semicirculares y la cóclea. 6. Hormonas y algunas de las funciones de la anterior glándula pituitaria. R. Las hormonas son sustancias químicas naturales secretadas en el torrente sanguíneo por las glándulas endocrinas. Regulan y controlan la actividad de órganos y tejidos. B. El lóbulo anterior de la glándula pituitaria es particularmente importante para mantener la vida. Secreta al menos 6 hormonas. Hormona del crecimiento, somatotropina, GH hormona adrenocorticotrópica, ACT hormona estimulante de la tiroides, TSH hormona estimulante del folículo, FSH hormona luteinizante, LH prolactina, PRL. 7. Ubicaciones de las principales glándulas endocrinas y las hormonas. Ellos secretan el hipotálamo, ubicado debajo del tálamo, justo encima del tronco encefálico, secreta la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH, y la hormona liberadora de tirotropina, TRH. B. Glándula pituitaria, la glándula maestra, ubicada en la base del cerebro, consta de 2 lóbulos, anterior y posterior. El lóbulo posterior secreta y almacena hormona antidiurética, vasopresina y oxitocina, OT. El lóbulo anterior secreta corticotropina, hormona adrenocorticotrópica OAT, hormona estimulante de la tiroides, TSH, hormona luteinizante, LH, hormona estimulante del folículo, FSH, hormona del crecimiento, GH, y prolactina, PRL. C. La glándula tiroides, ubicada en la parte anterior de la garganta, secreta tiroxina, T4, triiodotironina, T3, y calcitonina. D. Las glándulas paratiroides, ubicadas en la porción posterior de la glándula tiroides, secretan hormona paratiroidea, PTH. E. PH limbus, ubicado justo detrás del esternón en el pecho, secreta timoxina. F. Glándulas suprarrenales, ubicadas en la parte superior de cada riñón, cada una consta de una corteza y una médula. La corteza secreta glucocorticoides, cortisol, mineralocorticoides, principalmente aldosterona, y andrógenos. La médula libera epinefrina y norepinefrina. G. El páncreas, ubicado debajo del estómago, secreta insulina y glucagón. H. Testículos ubicados en los testículos del varón secretan testosterona. Y los ovarios, ubicados en la pared lateral de la pelvis femenina, secretan estrógeno y progesterona. 8. Estructuras que componen el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular consta del corazón y los vasos sanguíneos. B. La pared del corazón tiene 3 capas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. C. El corazón se divide en 2 aurículas y 2 ventrículos. D. La aurícula derecha está separada del ventrículo derecho por una válvula tricúspide. E. La aurícula izquierda está separada del ventrículo izquierdo por la válvula mitral. F. Los vasos sanguíneos incluyen las arterias, los capilares y las venas. Función del sistema linfático. El sistema linfático incluye una red de vasos que transportan fluidos. Los vasos linfáticos transportan el exceso de líquido lejos de los espacios intersticiales en la mayoría de los tejidos y lo devuelven al torrente sanguíneo. B. El sistema linfático tiene una segunda función principal. Las células y los productos bioquímicos del sistema linfático lanzan ataques generalizados y dirigidos contra partículas extrañas. Como resultado, el cuerpo puede destruir microorganismos y virus infecciosos. C. El sistema linfático consta de linfa, ganglios linfáticos, vasos linfáticos y los siguientes 4 órganos: las amígdalas, el bazo, el timo y las placas de Peyer, tejido linfoide secundario que generalmente se encuentra en el ileón del intestino delgado. 9. Función del sistema urinario. R. El sistema urinario elimina ciertas sales y desechos nitrogenados y ayuda a mantener las concentraciones normales de agua y electrolitos en los fluidos corporales. También regula el pH y el volumen de los fluidos corporales y ayuda a controlar la producción de glóbulos rojos y la presión arterial. B. El sistema urinario consta de un par de riñones, que eliminan sustancias de la sangre.
Otras partes del sistema urinario incluyen los uréteres, que son estructuras tubulares que transportan la orina desde los riñones, una vejiga urinaria en forma de saco, que almacena la orina, y una uretra tubular, que transporta la orina al exterior del cuerpo. C. La unidad básica del riñón es la nefrona. 10. Funciones generales del sistema respiratorio A. La función más importante del sistema respiratorio es la inspiración de oxígeno y la expiración de dióxido de carbono. B. El tracto respiratorio debe intercambiar gases y suministrar oxígeno al cuerpo. C. La efectividad del sistema respiratorio afecta la capacidad del cuerpo para funcionar correctamente y estar en homeostasis. Funciones generales del sistema digestivo R. El propósito del sistema digestivo es descomponer, digerir, los alimentos en partículas que sean lo suficientemente pequeñas y simples para ser absorbidas. B. El sistema digestivo ingiere alimentos, los digiere, absorbe los productos finales de la digestión y elimina los desechos. C. Hay dos formas de digestión, mecánica y química. D. La digestión mecánica es la descomposición de partículas grandes de alimentos en pedazos más pequeños por medios físicos como la masticación. E. La digestión química es la alteración química de los alimentos, a través de las enzimas digestivas, el ácido y la bilis. F. El alimento digerido es absorbido por el movimiento a través del revestimiento del tracto digestivo hacia la sangre. G. La eliminación de los productos de desecho es la última etapa del proceso digestivo. H. El tracto gastrointestinal, GI, digiere, almacena y absorbe los nutrientes y elimina los desechos.